Helo bawb, hola a todos, croeso i'r dosbarth bach Cymraeg yma. Hoy vamos a hablar de la palabra blwyddyn, el gair blwyddyn, y cómo se usa. Porque la palabra blwyddyn, que significa año, suele causar problemas porque cambia, depende de la cantidad de años de que estamos hablando, ¿no? Así que hoy vamos a aprender cómo se usa bien la palabra blwyddyn. Ffwrdd ¡vamos! Ok. So, croeso. Hoy vamos a hablar, como dije antes, sobre la palabra blwyddyn. ¿Cómo usar blwyddyn? Blwyddyn o un flwyddyn significa un año, ¿no? Blwyddyn, año, un flwyddyn, un año. Blwyddyn es una palabra femenina, así que va a mutar en varias situaciones, como acá después de in. Un flwyddyn, un año. Y podemos usar blwyddyn o un flwyddyn en una frase como dwi'n byw yn yr Almaen ers blwyddyn. O también se puede decir dwi'n byw yn yr Almaen ers un flwyddyn. Significa lo mismo acá, ¿no? Usando blwyddyn, también podemos hacer una frase así. Dwi'n mynd i'r Andes unwaith y flwyddyn. Una vez al año. Unwaith y flwyddyn. ¿Ya? Acá tenemos una mutación suave otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra blwyddyn es femenina y entonces muta después de ay, no me sale. El artículo. Es una palabra femenina, así que muta después del artículo. ¿Ya? Flwyddyn. So, dwi'n mynd i'r Andes unwaith y flwyddyn. Ok. Blwyddyn, un flwyddyn. Cuando hablamos de 2 años, como sabemos, blwyddyn, una palabra femenina, necesitamos usar la forma femenina de la palabra dau, ¿no? El número dau, 2. La forma femenina de dau es dwy. Dwy y dau, ambos causan una mutación suave, así que hay mutación suave sí o sí. Pero la palabra blwyddyn cambia o no se usa otra forma. Y la forma es blynedd, pero con la mutación, flynedd. Dwy flynedd, 2 años. Dwy flynedd. Dwy flynedd yn ôl, ro'n i'n byw yn Sbaen. Gweithiais i efo'r cwmni am 2 flynedd a hanner. 2 años, 2 flynedd, siempre. Seguimos, 3 años. Para usar, seguimos con el blynedd y necesitamos la forma femenina de la palabra, del número 3. Entonces, tri, la forma femenina, tair blynedd. 3 años. Tair blynedd. Ble fyddi di mewn tair blynedd? Tair blynedd yn ôl, gwnaethon ni gyfarfod am y tro cyntaf. Okay. Entonces, ¿qué sabemos? Cuando hablamos de un año en general o un año, usamos la palabra blwyddyn o un flwyddyn. Con 2 años usamos blynedd, pero hay mutación, y necesitamos la forma femenina del número dau. Entonces, dwy flynedd.
2 blynedd, 2 años. Igual con 3, blynedd, forma femenina, tair, no hay mutación con 3, tair blynedd. 4 años, pedair blynedd. Astudiais i am 4 blynedd yn y brifysgol. Mae 4 blynedd wedi pasio ers i ni weld yn gilydd ddiwetha. 5 años. 5 mlynedd. 5 mlynedd. Fíjense que 5, la P en 5 no está. Y entonces puede juntarse con la palabra blynedd, que está cambiando ahora a M. 5 mlynedd. Es como una palabra. 5 mlynedd. Como un sonido M. ¿No? No paramos entre 5 y blynedd. 5 mlynedd. 5 mlynedd. Así se dice siempre 5 años. 5 mlynedd. Do'n i ddim yn gallu siarad Cymraeg 5 mlynedd yn ôl. Bydda i'n ymddeol mewn 5 mlynedd. Okay. Con 6, 6, volvemos al blynedd. 6 blynedd. 6 blynedd. 6 años. 6 blynedd. Priodon nhw 6 blynedd yn ôl i heddiw. Da ni'n byw yn y tŷ yma ers 6 blynedd. Entonces, tenemos siempre la palabra blynedd. Con 5 cambia a mlynedd, so 5 mlynedd. Y después de 6 tenemos los números 7, 8, 9, etc. Con todas esas palabras sigue la patrón con M. 7 mlynedd, 8 mlynedd, 9 mlynedd, 10 mlynedd, etc. ¿Ok? Vamos a unos números más grande. Por ejemplo, 20. Fíjense que sigue con M acá. 20 mlynedd, 20 años. Weithiau si efo nhw am 20 mlynedd. Ar ôl 20 mlynedd hapus yma, mae o wedi penderfynu symud tŷ. 100 mlynedd. 100 años. Roedd pethau yn wahanol iawn 100 mlynedd yn ôl. Mae llawer wedi newid mewn 100 mlynedd. Y si vamos a hablar en plural ahora, necesitamos la palabra para años en plural, que es blynyddoedd. Y usamos blynyddoedd cuando hablamos en general de muchos años, ¿no? Blynyddoedd, años. Por ejemplo, ar ôl blynyddoedd o waith caled, mae Anna wedi ymddeol. O, mae llawer o flynyddoedd wedi pasio ers y ddamwain. ¿Se acuerdan? En Gymraeg no usamos el plural de un sustantivo cuando usamos números, ¿no? Entonces no necesitamos la palabra blynyddoedd cuando hablamos de números como 1, 2, 3, 4, así. Usamos ese blynedd que vimos antes. Pero cuando hablamos de años en general, blynyddoedd, como acá. Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos
grandes cantidades de años o un número muy alto. Por ejemplo, 1000. Es más común decir 1000 o flynyddoedd que 1000 blynedd. Okay? So 1000 o flynyddoedd. 1000 años. 1000 o flynyddoedd. Tybed sut le oedd yma 1000 o flynyddoedd yn ôl? Mae ffosiliau yn ffurfio dros filoedd o flynyddoedd. Miles. Dros filoedd o flynyddoedd. Esa preposición o causa una mutación suave, ¿no? Ven, 1000 o flynyddoedd. Filoedd o flynyddoedd. Okay. Hay otras palabras que podemos usar para referir a este año, el año pasado, el año anterior, el siguiente año, etc. Acá unas palabras útiles. Por ejemplo, eleni significa este año, hoy. Eleni. Llynedd es el año pasado. Llynedd. Y flwyddyn nesa, el próximo año. Y flwyddyn nesa. Acá una mutación suave después del artículo. ¿Se acuerdan? Y flwyddyn nesa. El siguiente año, y flwyddyn wedyn. Unos ejemplos. Byddai'n symud ysgol eleni? So, byddai'n symud ysgol eleni? Cawson ni haf braf iawn llynedd. Baswn ni'n hoffi mynd i deithio y flwyddyn nesaf. Eithon ni ar wyliau i'r Aifft y flwyddyn wedyn. Hay dos formas de hacer una pregunta usando blwyddyn o blynyddoedd. Hay dos formas, de hecho, hay dos formas de hacer preguntas cuando queremos saber la cantidad de algo, cuando la respuesta va a ser un número. Una forma es usar la palabra sawl. ¿Okay? Con sawl siempre usamos el sustantivo en su forma singular sin mutación. Sawl blwyddyn yn ôl oeddet ti'n byw yn Sbaen? Ro'n i'n byw yn Sbaen tua 6 blynedd yn ôl. Y hay un fallo. 6 blynedd yn ôl. Lo voy a cambiar ahora mismo. 6 blynedd yn ôl. Guardar, cadw, y volvimos. Eto, sorry. Ro'n i'n byw yn Sbaen tua 6 blynedd yn ôl. Ok. La otra forma de hacer una pregunta cuando la respuesta es un número, cuando queremos saber una cantidad, un número de algo, es usar faint o. Faint o. Cuando hacemos una pregunta con faint, siempre necesitamos la preposición o y el sustantivo en su forma plural con mutación suave después del artículo o. Okay? So, faint o flynyddoedd weithiais di efo'r cwmni? Gweithiais i efo'r cwmni am 37 o flynyddoedd. Entonces, dos formas de hacer preguntas cuando queremos ser una cantidad o un número de algo. Una forma es sawl
con Saul usamos el sustantivo en su forma singular sin mutación, blwyddyn. O otra forma es usar faint. Faint necesita la preposición o. La preposición o va a causar una mutación suave y necesitamos el sustantivo en su forma plural. Blynyddoedd o flynyddoedd. Iawn? Cuando hablamos de la edad de una persona o una cosa, no usamos blwyddyn. ¿Okay? Usamos la palabra oed. ¿Okay? Entonces, si queremos decir que alguien tiene 2 años, 3 años, 4 años, no usamos la palabra blwyddyn, usamos oed. Por ejemplo, faint oed wyt ti? En la pregunta, ¿cuántos años tenés? O faint oed ydyn nhw? ¿Cuántos años tienen ellos? Fíjense que la palabra oed no cambia aunque la cantidad de personas cambia. No, que es ti, segunda persona singular, y nhw, tercera persona plural. Pero oed no cambia. So, faint oed wyt ti? Faint oed ydyn nhw? Mae o'n 1 oed. Él tiene 1 año. ¿Okay? Mae o'n 1 oed. Cuando seguimos ahora a tai, van a ver que oed también necesita la forma femenina del número. Mae hi'n 2 oed. Ella tiene 2 años. Mae hi'n 2 oed. Mae'n nhw'n 2 oed. Mae Carys yn dathlu ei phen-blwydd. Perdon, mae Carys yn dathlu ei phen-blwydd yn 4 oed yfory. Torais i fy mraich pan o'n i'n 10 oed. Mae fy mrawd bach i yn 20 oed. ¿Okay? So, cuando hablamos de la edad de una persona o una cosa, usamos oed. Un resumen de todo. Blwyddyn es año en general. Un flwyddyn, 1 año. 2 flynedd, 2 años. 3 blynedd, 3 años. 4 mlynedd, 4 años. 5 mlynedd, 5 años. 6 blynedd, 6 años. Y después, 7, 8, 9, 10, etc., siempre con mlynedd. Igual que 20 mlynedd y 100 mlynedd, 20 años, 100 años. Cuando hablamos de años en general, blynyddoedd, muchos años, llawer o flynyddoedd, o 1000 años, 1000 o flynyddoedd. Cuando hablamos de edad, usamos oed y necesitamos la forma femenina, así que 2 oed, 3 oed y 4 oed. Con las mutaciones o los cambios acá después de los números, mucha gente piensa o inventa no sé, una frase con o algo para recordar que es F, B, M, M, B, M, 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 M. Pero eso, no sé uno en español. En inglés hay, pero si alguien tiene una frase en español que las palabras empiezan con F, F, B, M, M, B, M, 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 bueno, que me mandan un mensaje, que me avisan para compartirlo. Para recordar qué son los cambios en la palabra blynedd.
después del número. Bueno, dyna ni. Diolch yn fawr. Bueno, espero que eso fue útil y que ahora saben mejor cómo usar la palabra blwyddyn. O si algo no fue muy claro o todavía tienen dudas o preguntas, que me escriben bajo del vídeo o por WhatsApp, si tienen mi WhatsApp, o por Facebook o lo que sea, o en clase, avísame. O si tienen otras preguntas, otras dudas y creen que un vídeo así con un PowerPoint sería útil, bueno, dwi'n hoffi syniadau newydd. Así que, por favor, escríbenme con sus preguntas y dudas y a ver si hago otro PowerPoint. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi, a tan tro nesa.